En los años 80 y 90, Hong Kong fue sacudido por una serie de escalofriantes casos criminales. Cada historia estaba llena de giros impactantes y detalles perturbadores que dejaban a la gente sin palabras. En 1988, un padre desapareció sin dejar rastro durante más de un mes. No fue hasta que su hija escuchó a su madre confesar lo que había sucedido que finalmente supo la verdad horrenda detrás de su desaparición. La policía inició una investigación completa, pero el cuerpo del hombre nunca fue encontrado. Solo a través del propio testimonio de la sospechosa, las autoridades descubrieron el inquietante método utilizado para borrar toda evidencia. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de este misterioso caso. Y no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. A las 5 de la tarde del 31 de marzo, Fu Meiling, una mujer de 27 años, llegó a la estación de policía local acompañada de su abogado para denunciar la misteriosa desaparición de su padre. Fu Tang, de 58 años, había estado desaparecido durante más de un mes sin dejar ninguna pista. Esto no era un comportamiento típico. Su padre siempre había sido un hombre disciplinado y puntual que nunca se ausentaba por largos periodos sin informar a la familia. Según Meiling, ni ella ni su familia habían recibido llamadas ni mensajes de él en los últimos 30 días. Su corazón estaba lleno de ansiedad y miedo. Pero lo que realmente la inquietaba no era solo el silencio, sino la reacción inusual de su madre, Ma Jessie. Cuando Meiling preguntó por la ausencia de su padre, la expresión fría de su madre y sus palabras extrañas la dejaron conmocionada. Un día, cuando Meiling la interrogó más directamente, se quedó paralizada al oír: "Fui yo quien acabó con su vida". Al principio pensó que su madre estaba bromeando o exagerando por la frustración de los conflictos matrimoniales que habían tenido durante años. Pero a medida que pasaba el tiempo y su padre seguía sin aparecer, Meiling no podía quitarse de la cabeza ese momento. Las palabras de su madre resonaban como una maldición, impidiéndole dormir por las noches. Los oficiales que escucharon el relato de Meiling lo consideraron profundamente inquietante. Una persona responsable de un acto tan grave normalmente trataría de ocultarlo, no confesarlo sin ser interrogada. ¿Por qué alguien admitiría algo que aún nadie había mencionado? ¿Era una confesión genuina o un malentendido? Podía estar relacionado con un problema de salud mental. Convencidos de que podría tratarse de un asunto grave, tal vez incluso de una tragedia doméstica, la policía llevó de inmediato a Ma Jessie para interrogarla. Meiling luego proporcionó una declaración más detallada. Describió comportamientos extraños de su madre en las semanas recientes: encerrarse en su habitación por horas, evitar hablar del padre y parecer confusa pero tranquila cuando el tema surgía nuevamente. Recordó un día en particular, el 22 de febrero, en el apartamento 312, Block D de Cornhill Gardens, un complejo residencial moderno y tranquilo en Hong Kong. Esa mañana, mientras Meiling se preparaba para ir al trabajo, escuchó nuevamente a sus padres discutiendo. No era nada nuevo, las discusiones habían sido parte de su vida desde niña. No pensó mucho en ello y salió como de costumbre. Su padre, Fu Tang, era un empresario exitoso, dueño de una fábrica de tintes plásticos. Era un hombre disciplinado, proveedor del hogar y alguien a quien Meiling siempre había admirado. Estaba casado con Ma Jessie desde hacía años y tenían 2 hijas. La menor se había casado y se había mudado a Estados Unidos. Meiling, la hija mayor, había regresado recientemente a Hong Kong tras trabajar en el extranjero y vivía de nuevo con sus padres. Esa noche, al volver a casa, notó algo extraño. Su madre estaba arrodillada en el suelo, limpiando intensamente. Al acercarse, notó una sustancia rojiza en la mejilla de su madre y un olor inusual en el aire. Supuso que su madre había estado cocinando y no le dio importancia. Cuando preguntó casualmente por qué su padre aún no había regresado, su madre le respondió algo que la dejó helada. Dijo que quería que yo desapareciera, así que me aseguré de que él no pudiera hacerme daño primero. Meiling quedó atónita. En ese momento no sabía si debía creer lo que acababa de escuchar. A lo largo de los años, se había acostumbrado en cierta medida al comportamiento inusual de su madre. Su madre solía mostrar pensamientos y acciones extrañas, como insistir en que su casa estaba embrujada. Debido a esta creencia, la familia se había mudado 4 veces en solo 5 años. Estos cambios psicológicos eran la raíz del creciente deterioro matrimonial.
Antes de presentar el informe, Mei-ling trató de convencerse de que su padre tal vez había salido de viaje o se había ido con otra mujer, como su madre solía acusarlo. Días después, Ma Jessie anunció de pronto que se mudaba a cuidar a un familiar enfermo y se trasladó a un apartamento en la calle Shantou, en Wan Chai. Durante ese tiempo, no hubo ninguna noticia de Fu Tang. Casi un mes después, el hermano menor de Fu Tang visitó la casa. Al escuchar el relato de Mei-ling, sintió que algo estaba muy mal. Discutieron la situación cuidadosamente y decidieron presentar una denuncia formal. Tras recibir el reporte, la policía vio de inmediato que no se trataba de una desaparición ordinaria. Un empresario exitoso desapareciendo sin advertencia, sin evidencia, no tenía sentido. Lo que volvía el caso aún más perturbador era la declaración anterior de Ma, en la que afirmaba haber actuado primero. Independientemente de su estado mental, esa afirmación no podía ser ignorada. Debido a la gravedad y complejidad del caso, fue asignado de inmediato a la Unidad de Investigación de Crímenes Graves. Los investigadores pronto llegaron a Cornhill Gardens, el principal lugar de interés, y también registraron el nuevo apartamento al que Ma se había mudado en la calle Shantou. Este ya no era solo un caso de persona desaparecida. Todos los indicios apuntaban a algo mucho más grave, un posible acto cometido dentro de la familia, con intentos deliberados de ocultarlo. Cuando los oficiales llegaron a la nueva residencia de Ma, sabían que no podían simplemente tocar la puerta y pedir entrar. Ella era una mujer de mediana edad, frágil y parecía desconfiada y defensiva. Para no alarmarla, los oficiales usaron el pretexto de realizar una revisión comunitaria de rutina, un método legítimo para obtener acceso. Después de cierta vacilación, ella los dejó entrar con desgano. Al entrar, los investigadores observaron cuidadosamente el espacio. La unidad era pequeña, con pocos muebles y casi sin pertenencias personales. No había señales de que otra persona hubiera vivido allí. Todo apuntaba a que Ma vivía sola, lo que ponía en duda su afirmación de estar cuidando a un familiar. Los oficiales comenzaron a sospechar que su explicación había sido fabricada para ocultar algo. Sin perder tiempo, uno de los oficiales le explicó con calma la verdadera razón de su visita. Le dijo directamente que ahora era la principal sospechosa en la desaparición de su esposo. Al oír el nombre de su marido, el rostro de Ma cambió drásticamente. Parecía ansiosa, su mirada se desenfocó y sus manos comenzaron a temblar, claros signos de angustia psicológica. Para no agravar la situación, la policía decidió no arrestarla de inmediato. En su lugar, optaron por realizar una entrevista en el lugar, esperando que su estado mental ayudara a fomentar la cooperación. Pero justo cuando estaban por comenzar, Ma pidió usar el baño. Lo que parecía una pausa breve se convirtió en un momento tenso. Se encerró y se negó a salir, responder preguntas o decir una palabra. Su silencio causó gran preocupación. La policía sospechó que tal vez estaba tratando de evitar la entrevista o que se preparaba para algo más preocupante. Reconociendo la gravedad del momento, un investigador con experiencia se posicionó frente a la puerta y comenzó a hablarle con calma. Usó un tono medido, firme pero compasivo, recordándole que el silencio solo empeoraría las cosas. No la amenazó, pero le habló con autoridad y empatía, repitiendo lo que ya sabían y destacando que esa era su única oportunidad de decir la verdad. Después de casi 20 minutos de tensión silenciosa, Ma Jessie finalmente abrió la puerta y salió. Mantuvo la cabeza baja, evitó la mirada de todos y con una voz débil pero clara, accedió a contar todo lo que había sucedido ese día. Ma reveló que, durante muchos años de convivencia con su esposo, Fu había soportado mucho sufrimiento emocional. Su relación se había enfriado hacía tiempo, en gran parte debido al estilo de vida errante de Fu y su comportamiento distante. A menudo se sentía inquieta y ansiosa cuando él no estaba, ya que solía poner excusas de viajes de negocios o reuniones y se marchaba sin dar razones claras ni tiempos de regreso. Aunque nunca lo atrapó directamente, sus instintos y su comportamiento sospechoso alimentaban sus crecientes dudas. Las razones centrales detrás del deterioro de su relación se reducían a dos problemas principales. Primero, ella creía firmemente que Fu había estado involucrado en secreto con otra mujer durante años. Aunque no tenía pruebas concretas, ocasionalmente encontraba recibos extraños, mensajes desconocidos y llamadas nocturnas. Cada vez que lo confrontaba, Fu lo ignoraba e incluso la acusaba de ser irracionalmente celosa o de dañar su reputación.
Las discusiones se volvieron tan frecuentes que perdió la cuenta de cuántas veces se obligó a guardar silencio y aguantar. El segundo problema era su incapacidad para tener un hijo varón. Fu tenía creencias muy tradicionales y pensaba que solo un hijo varón podía continuar con el negocio familiar. Pero Ma no había podido tener uno. Este tema se convirtió en una fuente constante de tensión entre ellos, enfriando aún más la relación y haciendo que Fu se volviera cada vez más impaciente con ella. Cada vez que estaban juntos era casi inevitable que discutieran. El ambiente en su casa era tenso y asfixiante. Sin embargo, según Ma, las cosas tomaron recientemente un giro más oscuro cuando Fu comenzó a perder el control de sus emociones. Sus palabras duras, miradas de desprecio y explosiones de ira la hacían sentirse humillada y al borde de sus límites emocionales. A medida que crecía su sospecha, las emociones de Ma pasaron de la duda al resentimiento. Estaba convencida de que su esposo, Fu Tang, no solo la había engañado, sino que además tenía un hijo con otra mujer. Estos pensamientos la consumían y le robaban el sueño. Finalmente, llena de amargura, ideó un plan para confrontar a su esposo, no solo para obligarlo a confesar la verdad, sino también para recuperar lo que creía que era suyo por derecho. En lugar de buscar el divorcio o acudir a los tribunales, Ma eligió un camino arriesgado e ilegal. Contactó a su hermano mayor, Ma Xiangkun, barbero de profesión, y juntos planearon un robo falso para asustar a su esposo. También reclutaron a dos personas externas, Liang Jie y Shi Qiming, a quienes prometieron una suma de dinero por su ayuda. Una noche de febrero, los tres hombres entraron al apartamento que compartía la pareja. Ma había dejado la puerta principal sin llave para que pudieran entrar en silencio. Ella no participó directamente, sino que esperó en una habitación cercana para escuchar y coordinar. Los intrusos actuaron con rapidez. Fueron directamente al dormitorio de Fu, lo ataron con cuerdas y le taparon la boca y los ojos para que no pudiera reconocerlos. Una vez que estuvo completamente inmovilizado, Ma Jie entró a la habitación, disfrazó su voz y exigió una gran suma de dinero que Fu había recibido recientemente. Pero Fu se negó. Como ella controlaba las finanzas de la familia, sabía que esa era su mejor oportunidad para conseguir el dinero. Sin embargo, Fu comenzó a sospechar. La voz le resultaba familiar y los intrusos sabían demasiado. Uno incluso hizo un comentario enigmático sobre no jugar con una mujer, lo que aumentó sus sospechas. Al ver que el plan se desmoronaba, el grupo se marchó sin obtener nada. Según el acuerdo con Ma, solo debían asustarlo psicológicamente, sin causar daño físico ni secuestro. Pero horas más tarde, Ma volvió a llamarlos, con voz desesperada. Explicó que Fu había amenazado con denunciar el incidente y sospechaba que alguien cercano estaba involucrado. Les rogó que regresaran para evitar que actuara de inmediato. Los tres volvieron. Esta vez, a petición de ella, ataron a Fu al marco de la cama para impedirle moverse. Después de eso se fueron definitivamente, dejando a Ma sola para enfrentar las consecuencias. Una vez más intentó sacarle dinero a su esposo. Ella redujo la cantidad a 100,000 yuanes, $14,000, con la esperanza de que él cediera. Pero Fu Tang se mantuvo firme y se negó a entregar un solo centavo. Para ese momento, ya había comprendido que todo el plan había sido orquestado por su propia esposa. Al día siguiente, Ma comenzó a preocuparse. A pesar de su enojo, temía por su bienestar tras haber sido dejado atado tanto tiempo. Dividida entre el afecto que aún sentía y su profundo resentimiento, decidió prepararle un poco de comida y llevársela. Pero al entrar en la habitación se sorprendió. Fu se había liberado. No se sabe cómo, pero logró soltarse mientras ella estaba en la cocina. Al verla se enfureció. Le lanzó el tazón, que se rompió y le derramó comida caliente en las piernas y la ropa. Furioso, la acusó de conspirar para robarle. Estalló una pelea física entre ellos. Ma, sintiéndose humillada, fue invadida por una mezcla de ira y miedo. Acorralada y desesperada, miró a su alrededor y tomó un objeto que había sido usado por los intrusos para atarlo. En un arrebato emocional y casi sin control, lo golpeó varias veces. Fu colapsó tras recibir un golpe crítico. Al darse cuenta de lo ocurrido, Ma entró en pánico. Caminaba por la habitación temblando, sin saber qué hacer. Finalmente tomó una decisión espantosa: hacer desaparecer todo rastro de Fu. En un estado de confusión, usó herramientas disponibles para deshacerse del cuerpo. Luego lo cocinó durante la noche en una olla grande hasta convertirlo en un líquido espeso. Todo ocurrió en la madrugada, mientras los vecinos dormían. Después colocó los restos en bolsas plásticas y los arrojó en distintos puntos de la ciudad, esperando que nadie pudiera relacionarlos con ella.
De regreso en el apartamento limpió todo minuciosamente. Los rastros que no pudo eliminar los cubrió con tinta roja y pintura, simulando decoraciones o manchas viejas. Luego contrató a 2 trabajadores para que se llevaran todo lo relacionado con el incidente, fingiendo que se estaba mudando. Tras confesar, Ma parecía extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima tras meses de tormento interno. Aunque confesó todo, los investigadores se enfrentaron a un gran obstáculo. No pudieron encontrar restos ni herramientas vinculadas directamente con lo sucedido. El análisis de la escena se realizó para reunir pruebas suficientes y prevenir futuros cambios en su testimonio. Sin embargo, cuando inspeccionaron el apartamento, descubrieron que había sido limpiado a fondo. No había utensilios sospechosos, muebles grandes como alfombras, colchones e incluso gabinetes habían sido reemplazados o retirados. No obstante, con equipo forense especializado, encontraron pequeñas manchas rojizas en el suelo, paredes, cortinas e incluso el techo, especialmente en el dormitorio y la sala. Estas marcas eran invisibles a simple vista, pero con luz ultravioleta y solución química se hicieron visibles, lo que indicaba una presencia notable. En cualquier caso penal, especialmente cuando hay una desaparición sospechosa, la existencia de un cuerpo suele ser una prueba clave para confirmar la muerte y proceder con cargos formales. En este caso, aunque todas las señales apuntaban a la misteriosa desaparición de un hombre de mediana edad y su esposa había admitido un acto impactante, la ausencia de un cuerpo creó importantes desafíos legales. Sin pruebas definitivas de que realmente había ocurrido una muerte, presentar cargos formales de homicidio según la ley vigente en ese momento se volvió extremadamente difícil. Sin pruebas concluyentes de que se hubiera producido una muerte, las autoridades no pudieron acusar oficialmente a Ma de homicidio según la legislación de la época. A pesar de la confesión completa de Ma, la policía procedió a arrestar a los 4 principales sospechosos: Ma Jie-si, la esposa de la víctima, su hermano mayor, Ma Xiang-kun, y los 2 hombres contratados, Liang Jie-si y Shi Ziming, quienes participaron en el robo simulado. El caso pasó rápidamente a la fase de enjuiciamiento, con el juicio inicial programado para comenzar poco después. El 1 de junio de 1988, tras reevaluar las pruebas, la Fiscalía retiró los cargos contra Liang y Shi por falta de pruebas que demostraran que tuvieran intención de causar daño o que colaboraran conscientemente en actos ilegales tras el fracaso del robo simulado. Ambos fueron absueltos y liberados de inmediato en el tribunal. Sin embargo, Ma Xiang-kun fue acusado por su papel en ayudar a su hermana a inmovilizar a la víctima. Posteriormente fue imputado por detención ilegal, un cargo respaldado por pruebas claras y testigos presenciales. Para el 12 de junio, después de más investigaciones y audiencias preliminares, el tribunal concluyó que había pruebas suficientes para demostrar que tanto Ma Jie-si como Ma Xiang-kun habían participado activamente en una serie de violaciones graves, desde simular un robo hasta detener a la víctima. Aunque no se pudieron presentar cargos por asesinato debido a la ausencia de un cuerpo, las circunstancias que rodeaban la desaparición de Fu Tang y la confesión de Ma Jie-si planteaban serias preocupaciones legales y sentaban un precedente peligroso si quedaban impunes. Debido a la gravedad y complejidad del caso, el Tribunal Inferior lo transfirió al Tribunal Superior para continuar con el proceso. Allí, tanto Ma como su hermano enfrentaron cargos agravados y la posibilidad de recibir las penas más severas permitidas por la ley, a pesar de que el cuerpo nunca fue recuperado. Durante el juicio, el 29 de septiembre de 1988, uno de los temas más debatidos entre la Fiscalía y la defensa fue si Ma estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. Este era un asunto crucial, ya que si se determinaba que la acusada no era apta legalmente, el proceso penal podría suspenderse o sustituirse por un tratamiento psiquiátrico obligatorio. La Fiscalía presentó a un psiquiatra respetado que evaluó directamente a Ma. Afirmó que, aunque mostraba signos de inestabilidad psicológica, aún era consciente de la gravedad de las acusaciones. Concluyó que era capaz de participar en su propia defensa. La defensa estuvo en fuerte desacuerdo. 2 psiquiatras testificaron que Ma había sufrido negligencia emocional prolongada y abuso psicológico en su matrimonio, lo que derivó en alucinaciones y delirios paranoides. De hecho, los médicos de ambas partes coincidieron en que tenía antecedentes de enfermedad mental, específicamente esquizofrenia crónica. El debate central era si estaba experimentando síntomas en el momento del incidente.
Después de revisar todas las pruebas, el jurado de 7 miembros votó en privado y decidió por mayoría que Ma estaba apta para ser juzgada, permitiendo que el proceso continuara. El 4 de octubre de 1988, el juez declaró que este era un caso inusual. Debido a que nunca se encontró el cuerpo, no había pruebas suficientes para condenarla por homicidio. 2 psiquiatras experimentados testificaron que la acusada había sufrido delirios durante más de 20 años. Según la ley, si el acusado sufre de un trastorno mental en el momento del acto, su responsabilidad penal puede reducirse significativamente, posiblemente reclasificándose como homicidio involuntario. Más tarde, el jurado votó para condenar a Ma por homicidio involuntario. Fue sentenciada a tratamiento psiquiátrico indefinido en un centro de salud mental de alta seguridad. Durante todo el proceso, Ma no mostró ninguna emoción, en marcado contraste con su hija, quien rompió en llanto varias veces en la sala. El 7 de octubre de 1988, Ma Xiang-kun admitió formalmente haber detenido ilegalmente a Fu Tang. El tribunal le impuso una sentencia suspendida de 2 años. Como ya había pasado 2 meses y medio bajo custodia durante la investigación, el juez le concedió la libertad inmediata bajo supervisión. Durante muchos años después del juicio, el apartamento donde ocurrieron los trágicos hechos se conoció localmente como una casa embrujada. Los residentes afirmaban que a menudo escuchaban ruidos extraños por la noche provenientes de la unidad, y pocos se atrevían a acercarse, especialmente niños y ancianos. 2 años después del juicio, el apartamento fue puesto en venta por poco más de $1.100.000 hongkoneses, muy por debajo del valor de mercado de la zona en ese momento. En cuanto a Ma Jessie, tras ser condenada por homicidio involuntario y ordenada a recibir atención psiquiátrica, fue trasladada a un hospital mental especializado en las afueras. Durante más de 7 años de tratamiento, los médicos informaron que su condición se estabilizó gradualmente. A finales de 1995, tras varias evaluaciones de salud, la Junta Médica determinó que estaba apta para reintegrarse a la sociedad y fue puesta en libertad. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. Es como si hubiera desaparecido completamente de la sociedad, recordada solo en programas sobre crímenes o como una historia escalofriante transmitida por los vecinos de toda la vida del barrio. ¿Qué opinas de este caso? Déjanos tu comentario. Gracias por vernos y no olvides darle like y suscribirte.